hablando sobre el poder de atar y desatar. Vamos a hacer dos cosas hoy. Vamos a enseñar y vamos a demostrar. El evangelio nuestro, el evangelio del mover de Dios, no es otro que aquel que ayuna, ora, busca, enseña y demuestra. Tres cosas: ayuna, ora, busca con el Señor, intimidad con el Padre. Número 2, enseña la sana doctrina. Número 3, es aquel evangelio que demuestra lo que enseña. Si yo no busco y enseño, estoy mal porque no tengo presencia. Si yo enseño y no demuestro, también estoy mal, porque ese no es el evangelio de Jesús. El evangelio de Jesús es aquel que siempre enseña y después que enseña, demuestra lo que se enseñó. Diga conmigo: el poder de atar y desatar. El poder de atar y desatar. Vayamos a Mateo 12, 22, 29. Entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, y dice, y le sanó. De tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba, y toda la gente estaba atónita y decía, ¿será este aquel hijo de David? Mas los fariseos, al oírlo, diga fariseos, diga tipo religioso, esquema, normas de hombre. Ok. Y los fariseos, al oírlo, decían, este no echa fuera demonios, sino por Beelzebú, príncipe de los demonios. Y saltamos vamos al 25, sabiendo Jesús su pensamiento, diga, Jesús conoce nuestros pensamientos. Jesús conoce nuestros pensamientos. Le dijo, todo reino dividido contra mí es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Dice el 28, pero si yo por el Espíritu de Dios, diga por el Espíritu de Dios, echo fuera demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de los cielos. En otras palabras, si no tenemos la capacidad y el poder para echar fuera un demonio, el reino de los cielos todavía no ha llegado. No lo digo yo, está aquí escrito. Porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. Hasta que no atemos el hombre fuerte, nosotros nunca vamos a recibir la bendición. Le voy a hacer un poquito de historia antes de comenzar en el tema. Cuando Dios creó al hombre, cuando Dios creó a Adán, Dios le dio todo a Adán. Entre todas esas cosas que le dio Dios a Adán, le dio dos cosas fundamentales. Y una fue el libre albedrío y otra cosa fue la autoridad. Esto explica el entorno en que estamos viviendo. Mucha gente se pregunta, ¿por qué si Dios es tan bueno, mueren niños en África? Si Dios es tan bueno, ¿por qué pasó esto en mi vida? ¿Por qué perdí a este ser querido? Muy bien, esto sucede porque hay dos principios que Dios nunca va a violar. Porque Dios se lo entregó al hombre. Cuando Dios creó el universo, cuando Dios creó todas las cosas, cuando Dios creó la tierra, Dios puso al hombre en la tierra para que ejerciera como Dios. Entonces, en eso está el libre albedrío. Significa que Dios nunca va a brincar por encima de la voluntad de nadie. Nosotros somos los que decidimos qué vamos a hacer con nuestra vida. ¿Qué pasa con las personas que terminan endemoniadas? En primer lugar, ellos cedieron su libre albedrío. En otras palabras, se sumergieron en una desesperanza muy profunda, llegaron al fondo de la desesperanza y hasta ese punto, y de allí no quisieron salir. Si así Dios tiene un plan perfecto para nuestra vida, el diablo también tiene un plan perfecto para destruirnos. Entonces, obedeciendo la voz del diablo, esas personas caen en ese laberinto, y allí como que parece en apariencia un poco confortable porque no quiero salir de aquí, estoy bien como estoy. Y lo que sucede es que el final de esas personas es peor, porque al perder su libre albedrío se manifiestan los demonios y termina endemoniada. En otras palabras, pierde por completo la autoridad, y eso es lo que justifica a las personas endemoniadas.
Así que número uno, nos dio libre albedrío. Eso justifica que Dios no se meta cuando un hombre mata a otro. Dios no se mete cuando los ejércitos hacen guerra. Dios no se mete en ese asunto porque Dios le dio, ¿qué cosa? Libre albedrío al ser humano, inclusive para escoger lo que quiera. Número dos, le dio autoridad. Diga, autoridad. Cuando cae Adán, se le quita la autoridad. El diablo fue echado del cielo. El diablo que dio la autoridad mira la tierra y dice: allá abajo hay un hombre que tiene autoridad, que se parece a Dios. Yo no tengo donde gobernar, déjame ir y quitarle su autoridad. Eso fue lo que hizo el enemigo. Descendió, vino, engañó y le quitó la autoridad al hombre. Ahora, luego Dios ve esto, entonces dice: voy a dar a mi hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y envía a su hijo Jesús. Y con Jesús, entonces, Dios nos devuelve la autoridad que el hombre había perdido a través del sacrificio, a través de la sangre, a través de su poder. En Mateo capítulo 28, versículo 18, dice así Jesús, y estaba hablando ya acerca de lo que él había ganado. Estaba diciendo: y les hablo diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Qué significa esto? Que por encima de Jesús no existe nada. Por encima de él nadie hay, porque Dios está por encima de todas las cosas. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Él está por encima de todo. Nadie tiene más poder que la sangre de Jesucristo. Entonces, ¿qué significa la palabra potestad? En diferentes traducciones bíblicas se refleja como autoridad. Cada vez que usted vea la palabra potestad, usted siempre piense en autoridad. Los creyentes tenemos la autoridad que Cristo nos dio. Ahora, ¿qué es autoridad? Autoridad es la palabra griega exousia, que significa el derecho legal delegado para ejercer dominio y señorío con un poder que me respalde. En el lenguaje legal, usted no ha escuchado mucho en el lenguaje legal cómo se usa la palabra poder. Le voy a dar un poder a fulano de tal para que pueda arreglar mi casa. Le voy a dar un poder a fulano de tal para que pueda decir sobre mi finanza. Un poder legal es un instrumento escrito por una persona como principal, donde señala a otra persona como agente y le confiere autoridad a esa persona, ¿verdad? Para que pueda actuar en su nombre. En muchos casos, este tipo de poder toma acción cuando el testamentario, el que hace el testamento, muere. Fue el caso de Jesús. Jesús viene y no recibimos la herencia, no recibimos la autoridad, no recibimos el poder hasta que no es levantado y es resucitado. El libro de los Hechos 9, 16, 17. Pues donde hay testamento es necesario que conste la muerte del testador, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto el testador esté vivo. Por lo tanto, si alguien hace un testamento hasta que no muera, el heredero no va a poder heredar. Por eso Jesús tiene que morir en la cruz. Eso es lo que justifica la muerte de Jesús en la cruz. Cuando Jesús dijo estas palabras: toda potestad, autoridad se me ha dado dada en los cielos, por tanto, id. Cuando Jesús dice: toda potestad me ha sido dada, por tanto, vayan, ¿qué estaba diciendo? Estaba delegando la autoridad. Estaba diciendo: ahora ustedes van a hacer lo que yo hice. Y además Él lo dijo: mayores cosas harán ustedes en mi nombre. En otras palabras, era como un cheque en blanco. Estaba diciendo, a través del sacrificio: ahora vayan, aquí tienen un cheque en blanco. ¿Qué es lo que quieren? ¿Qué es lo que quieren hacer? Eso estaba diciendo Jesús en la cruz del Calvario. O sea, tenemos dominio legal para poder atar a los demonios y echarlos afuera. El poder de atar y la autoridad para atar y desatar. Lucas 10, 18, 19. Y dijo Jesús: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y toda fuerza del enemigo. Y nada, diga y nada, diga y nada, diga y nada, me hará daño. El poder que nos respalda, ese es el poder que nos respalda para ejecutar la autoridad de Dios. Ahora, ese poder no es
no se puede manifestar sino a través del Espíritu Santo. En otras palabras, cuando alguien comienza a hablar en lengua y comienza Oto shakate rebeketo, Oto masherebeketo, Oto rebekete beserebeketabasi, ¿qué está diciendo? Tengo poder, tengo el Espíritu Santo dentro de mí, porque Él mismo dijo: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Cuando Jesús parte, los manda allá y les dice a Jerusalén: no se muevan de ahí hasta que yo no haga descender el Espíritu Santo sobre vosotros. ¿Por qué? Porque era el poder. Todo aquel que todavía no habla en lengua, el hablar en lengua es una señal de poder, porque es una de las señales que habla acerca de que tú recibiste el Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo estamos discapacitados. Por eso hay muchas iglesias que predican hoy el Evangelio y sacan de sí el Espíritu Santo. Una iglesia, un movimiento, cualquier lugar que no tenga el mover del Espíritu Santo está muerta. No tiene poder. Cualquier cosa lo destruye. Diga: pero yo tengo poder. ¿Cuál es el poder legal general que Jesús nos dejó por escrito? Mateo 16, 19 dice así: a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. ¿Qué significa atar? Diga: impedir, obstruir, detener, amarrar. Diga: prohibir. ¿Qué significa desatar? Diga: romper. Diga: liberar. Diga: soltar. ¿Cómo podemos atar y desatar? Diga: número uno, por medio de la intercesión. Un intercesor es aquel que dice: espérate, Satanás, yo he venido aquí a tomar autoridad, por lo tanto te estoy ordenando que detengas tu maniobra sobre esta familia, sobre esta persona. Te ato en el nombre de Jesús porque tengo autoridad para hacerlo. Dios no puede resistir al enemigo por nosotros. Somos nosotros los que tenemos que hacerlo. Primero, porque Él lo delegó. Segundo, dice así el libro de Santiago, capítulo 4, versículo 7. Dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo, y éste huirá de vosotros. ¿Quién va a resistir? Dios no va a resistir al diablo por nosotros. Delante de Dios el diablo es nada. Es más, cuando es sorprendido, él mismo cayó. No hubo ni que expulsarlo, porque es tanta la gloria que él mismo cayó. Entonces, ¿quiénes tenemos que resistir al diablo? Nosotros. ¿Quiénes tenemos que atarlo? ¿A quién fue delegado la autoridad para atar y desatar? A nosotros, los hijos. Tenemos autoridad para hacerlo. Ahora, número uno, ¿cómo alcanzamos esa autoridad? A través de la intercesión. Personas que se paran en la brecha. Ahora, número dos, ¿cómo la alcanzamos? A través de la revelación. Diga: número dos, a través de la revelación. Mateo 16, 17 dice así: entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino tu Padre que está en los cielos. Por eso dice más abajo el mismo Jesús: solo a ti, como tú tienes la revelación, solo a ti, no solo puede edificar la iglesia sobre ti, sino que solo a ti te daré las llaves del reino. ¿Qué estaba haciendo Jesús? Como recibió la revelación, Dios dice: recibiste la revelación, ahora te voy a dar las llaves. ¿Para qué te voy a dar las llaves? Para que ates, para que tomes autoridad, para que destruyas al enemigo. ¿Quiénes son aquellas personas que tienen la llave del reino de los cielos? Vamos a ver. Hay muchas personas que han querido implementar la autoridad y han salido mal. Uno de los casos aquí que se escribe, ¿no? Porque hay muchos que lo han hecho y han terminado muertos y con accidentes y todo. Está en el libro de los Hechos, capítulo 13, dice: pero algunos de los judíos, exorcistas, así que exorcistas ambulantes, de los que les gustaba echar fuera demonios ambulantes,
intentaron invocar en el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, en el que predica Pablo. Y ya sabemos la historia final. Dice que los demonios, como vieron que no tenían autoridad, les fueron encima y, rasgándole sus vestiduras, lo dejaron desnudo y tuvieron que salir corriendo, casi muertos. ¿Ok? Entonces, hay otros creyentes también que tienen temor de tomar autoridad y hablar del diablo o contra el diablo, porque ellos saben que no tienen autoridad. Como saben que no tienen autoridad, ellos no enfrentan al diablo ni enseñan la doctrina, la sana doctrina de la autoridad, del atar y el del poder de atar y desatar. ¿Sabe por qué? Porque ellos mismos no califican. Y como saben que no califican, y como saben que no tienen autoridad, prefieren no hablar de los temas. ¿Cuáles son los requerimientos? Sencillos. Diga, número 1, santidad. Diga, número 2, justicia. Diga, número 3, fe. Diga, número 4, revelación. Lucas 10, 21. Aquí hay algo poderoso que me enamoró de nuevo. Dice allí: en aquella misma hora Jesús se recogió en el espíritu y dijo: Padre, te alabo, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los labios y de los sabios y entendidos, y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Vamos, fíjese, si yo no tengo autoridad por falta de revelación, para poder alcanzar esa autoridad, yo tengo que ser como un niño, porque el reino solamente le ha sido revelado a los que piensan, andan como un niño. Mateo capítulo 12, versículo 22. Entonces Jesús fue traído un endemoniado, ciego y mudo, y sanó. Y ya hablaba, es lo que estábamos hablando al inicio, y ahora la gente se quedó atónita. ¿Será este el hijo de David? Y los fariseos comenzaron a hablar mal de él, a pensar mal de él. Este echa fuera demonios por el diablo. Diga, los religiosos cuestionan. Los religiosos piensan mucho. Vamos a ir un momentito al libro de Isaías 29, 9 al 14. Siempre cuando hablo de la palabra religioso no me refiero a creyente, me estoy refiriendo a personas parecidas a las del tiempo de Jesús. Los fariseos que decían una cosa y hablaban otra. Los saduceos, los fariseos que eran entendidos de la ley y no eran capaces de mostrar el poder de Dios, porque ellos mismos no cambiaron, obligaron a los demás a hacer alguna que otra cosa, y sin embargo no demostraron el poder de Dios. Eso es un religioso. Isaías 29, 19 dice: deteneos y maravillaos, ofuscaos y cegaos, embriagaos y no de vino. Te lo puedo traducir después en el español tradicional. Tambalead y no de sidra, porque Jehová derramó sobre vosotros espíritu de sueño y cerró los ojos de vuestros profetas y puso velos sobre las cabezas de vuestros videntes. ¿Qué pasó? Habían muchos fariseos, habían muchos religiosos. ¿Y qué tiene que hacer Dios? Envía un espíritu de sueño sobre ellos. Dios mismo les ve el entendimiento para que no puedan entender. Por eso dicen los apóstoles: Señor, no entendimos aquella parábola. ¿Por qué he hablado en parábola? Para que no puedan entender. Mas a vosotros, mis hijos, les revelaré todos los secretos. Y entonces explica la situación. Entonces, siempre que diga, número 1, siempre que usted vea a alguien dormido, que no cambia, que no es transformado, que no está en movimiento, esa persona, esa organización, esa iglesia, todo lo que no crece,
todo lo que no está en movimiento y en transformación, todo lo que está dormido, ahí hay un espíritu religioso. Puede que te guste, puede que no, pero eso es un espíritu religioso. Porque Él mismo ve nuestro corazón, y sobre los religiosos, sobre los insensatos, envía un velo para que no se les revele. Porque aquí hay que ser como un niño. Diga, número 1, los que están dormidos. Y después sigue el texto: y os será toda visión como palabras del libro, dice, sellado, el cual si dieren a él, si le dieren a él el leer, ellos dirán, leer ahora esto, él dirá, no puedo, no es chave, no es chave. ¿Y comprende? Si usted le da algo de revelación a alguien que es un religioso, si usted le suelta este mensaje a un religioso y usted se lo suelta, él va a decir, no entiendo. Dice, él dirá, no puedo, porque está sellado. Y si se diera este libro al que no sabe leer, diciéndole, léelo ahora, él dirá, no sé leer. Diga, eso significa falta de revelación. Cuando alguien no puede discernir algo en algo, es porque no se le ha revelado. Y entonces le está diciendo el profeta Isaías, un marco de religioso, ¿cuál es? El que ustedes que no tienen revelación, no la tienen. Habla pero sin revelación, su palabra es muerta. Su palabra no transforma a nadie. Diga, y número 3, integridad. Por eso dice allí el libro, el mismo versículo, el mismo texto en el versículo 13, dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. ¿Qué hacen los religiosos? Diga, ponen normas. Diga, ponen mandamientos. Ellos no saben lo que dice la Escritura acerca de que el que come, para Dios come, y el que se abstiene, para Dios se abstiene. Comienzan a levantar ministerios, comienzan a hacer cosas, comienzan a imponer a la gente normas. Las mujeres no pueden usar pantalones, no se pueden pintar. Lo que parece que no han estudiado bien la Escritura, porque en el tiempo de Jesús los que usaban pantalones eran las mujeres. Las mujeres usaban un pantalón y encima una bata larga, una blusa, y los hombres eran los que usaban vestido. Entonces ponen el mandamiento de hombre por encima de la gloria. Y Dios dijo, ahora va a ser por el corazón, por las intenciones del corazón. Yo voy a salvar al que tengo que salvar. Tiene que ser como un niño. Dios cambió, Dios sacó la ley de la apariencia para poner la orden en el corazón. Y ahora es por el corazón, ahora es por las intenciones del corazón. ¿Qué piensa mi corazón? Por eso es importante ser como un niño, porque un niño no tiene doble sentido. Un niño todo lo cree. Un niño no hace nada para manipularte. Un niño te habla siempre de frente. Un niño siempre te dice, esto es lo que hay en mi corazón. Y hoy por hoy que es un religioso, manipula, se visten y manipulan, obligan a la gente literalmente a circuncidarse. Todavía en el día de hoy hay gente que está mandando a circuncidar, cuando está muy bien claro en la palabra que el apóstol Pablo, uno de los más sabios, lo dije la semana pasada, le tiene que decir a Pedro, Pedro, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué estás mandando a circuncidar? ¿Por qué de repente te conviertes en judío y cuando estás con los gentiles eres gentil? Eres un hipócrita, Pedro. Se lo suelta en la cara. Así que diga, por lo tanto, integridad. Diga, santidad. Y ahí termina, dice 14, por tanto, he aquí que nuevamente excitaré yo la admiración de este pueblo con un prodigio grande y espantoso, porque perecerá la sabiduría de los sabios y se desvanecerá la inteligencia de sus entendidos. ¿Cómo podemos atar el espíritu religioso? Esta es la clave.
¿Cómo podemos atar el espíritu religioso? Además de los requerimientos, ser como niños. Te los voy a resumir de nuevo. Los niños aman a su padre. ¿Y cómo le aman? Le buscan. Alguien que ame a una persona le busca. Los novios aman a sus novias. ¿Y qué hacen los novios? Buscan a su novia. Por eso un hijo nunca va a hacer nada en contra de su padre. ¿Por qué? Porque lo ama. ¿Quieres ver cuando un hijo ama a su padre? Cuando no hace nada en contra de él. No peca. No se levanta en contra de él. ¿Por qué? Porque es su padre y lo ama. Aunque no entienda lo que está sucediendo. Diga, ¿cómo lo ama? Diga, santidad. 2, ¿cómo podemos atar y desatar? Un niño es inocente. Ya lo dije, no tiene doble ánimo, es íntegro. Número 3, un niño cree en todo lo que dice su padre y eso se llama fe. Entonces, a modo de conclusión, tenemos, número 1, la autoridad delegada para atar y desatar. Número 2, necesitamos de los requerimientos básicos, como santidad, integridad, fe, ser como un niño. Y número 3, ya sabemos a quiénes se les fueron delegadas las llaves del reino de los cielos.